localidad de Tique, ese pequeño pueblo un poco más al noreste del río Bobcha, y que podrían reforzar más su posición en la ciudad desde ahí, que creo que son las cosas más interesantes que podemos plantear. Bueno, Bueno, entonces tenemos sí. que... Eso sí creo que lo tenemos pendiente Sí, de eso me falta, actualizar, sí, no, ¿no? eso me ha faltado por actualizar porque ha venido algo más tarde, pero sí. Vale, no pasa nada. Vemos en la ciudad, bueno, ahora mismo veis en pantalla el mapa en general. Sabéis que Kharkov es la zona de la que estamos hablando, que además ahora vamos a ir acercándonos. Esa zona del norte por la que entraron ya hace unas semanas los rusos de nuevo y, bueno, como decía, se pudo consolidar una pequeñísima franja de amortiguación, pero que era relevante, como ha explicado Jorge, para desviar recursos. Estamos entonces hablando de una pequeña localidad, pero que ya tiene el rango de ciudad, o sea, estamos hablando de un sitio que podía ser importante si se quería ampliar la campaña hacia el sur, o, bueno, se ha especulado con tantas cosas. Hay quien lo llama el frente de Chuguev, como si esto fuera algo cercano. Pero ninguna de las dos ha ofrecido novedades hacia el sur. Se ha intentado pues establecer una nueva línea, quizá al menos temporal, ¿no? En la zona del río que atraviesa el río Bobcha. Nos va a sonar ese río, ¿no? Que atraviesa la localidad de Bobchansk. Y justo esa zona es en la que podéis ver en color verde, que no es un color que ya se use mucho en el mapa, porque no hay grandes avances ucranianos sobre territorio que hubieran conquistado los rusos. Entonces, en color verde, muy poquito, pero como dice Jorge, edificios, se muestra lo que Ucrania ha ido tomando durante 2024. En amarillo lo que Rusia ha ido tomando, ¿no? Y luego en azul y rojo lo que ya iban teniendo de la campaña en años anteriores. Así que bueno, ahí lo señalo porque hay dos pequeñas franjas en color verde relevantes, ¿no? Que una es esta de Vovchansk y la otra va a ser la de Lipsi. Jorge. Sí, no, estaba pensando, después estaba actualizando para ponerlo de ticket para que quien se metiera al mapa pudiera verlo ya tal y como está realmente. Me parece muy importante señalaros que si ya de por sí, como lo advertimos, ¿no? En la propia leyenda del mapa, las posiciones y zonas de control son aproximadas. En una ciudad que está cambiando tanto de edificios mismos de mano en mano, tomadlo totalmente con pinzas porque es la mejor aproximación que podemos hacer, pero es incorrecta. O sea, lo decimos, es incorrecta. Esa no es cuál es la situación actual, que se está siempre fluida y cambiando de hora en hora prácticamente. ¿Vale? Eso me parece particularmente importante para este caso. Y bueno, luego tenemos ese pequeño, lo que tú comentabas, ¿no? La zona de Lipsi, ese pequeño avance en dirección a Kliboke, más bien esa retirada de rusa hacia la propia localidad, porque las dachas del norte de Lipsi, donde se habían estado produciendo los combates, pues bueno, los ucranianos las han recuperado al enviar nuevas fuerzas a la zona. Por lo general, el frente de Kharkov continúa estancado en la misma línea, por así decirlo, de combates durante las últimas 3 semanas. Y esto nos lleva, bueno, pues al clásico debate de ha tenido éxito la ofensiva ruso-ucraniana en Kharkov, ha fracasado, ha conseguido lo que quería, no lo ha conseguido, que es algo que estamos viendo que se debate mucho. Hay quien dice que los rusos han embarrado y que esto es un fracaso igual al mismo sentido del cual fue un fracaso la ofensiva ucraniana de 2023, ¿no? Y luego están los que afirman que no, en absoluto. El objetivo de esta ofensiva era precisamente paralizar tropas ucranianas que tuviesen que desplegar reservas, que tuviesen que mandar en general fuerzas a esta zona de Kharkov donde antes no las había y entarzarse en combate con los rusos allí. Es el debate tan animado, por así decirlo, de algún modo, ¿no? Que existe sobre qué está pasando en el norte de Kharkov. Claro. Bueno, un par de cositas. Primero voy a dar las gracias a Puke Ellington, que nos ha dejado el Prime por 14 meses. Gracias por hacer posible que estemos aquí tantas horas, tantos temas y tantos días, ¿no? Luego, también una cosa, el mapa, como decíamos, lo estamos proyectando y es interactivo, pero claro, somos muchas personas en el equipo y no se puede a lo mejor mostrar en el momento en el que lo comentamos, pero hay una cosa que a lo mejor, como hay tanta gente nueva hoy, que no tiene por qué saberlo. El mapa es gratis, nosotros lo tenemos en abierto en la página web, o sea, podéis cotillear a la vez que nosotros. Podéis abrirlo, podéis, si lo estáis viendo en diferido el vídeo, lo mismo, ¿no? Podéis ver cómo se ha ido actualizando la situación, porque lo habremos actualizado para cuando lo hayáis
visto. De hecho, Jorge, como dice, lo acaba de actualizar otra vez. Y por lo tanto, bueno, pues aquí ahora ya sí lo veis. Hay dos zonas en color verde, una en Bob Chance y la otra en Leipzig, que son las dos a las que acaba de hacer referencia. Y efectivamente, no es tanto como nos preguntan en el chat si ha conseguido Ucrania muchísimo terreno, igual que tampoco era tanto cuando Rusia conseguía muchísimo terreno, porque no estamos en una batalla de Blitzkrieg. Vaya, esto creo que lo hemos explicado cientos de veces, pero nunca está de más volver a explicar que se trata de una guerra de desgaste, que se trata de desviar recursos de un frente a otro, de intentar presionar, de mejorar la mano en futuras negociaciones, pero sobre todo de destruir capacidades y de, bueno, pues eventualmente llegar a algún tipo de colapso o provocar retiradas, que en el fondo los grandes movimientos que hemos visto aquí han sido muy puntuados, ¿no? Es decir, las grandes ofensivas rusas al principio, las grandes contraofensivas ucranianas, las primeras, ¿no? La de Kharkov, la de Gerson, no tanto la segunda. Entonces, como que hay que entender que esto se produce por momentos clave, ¿no? Y que ahora mismo pues es de bastante de desgaste. Entonces, ¿los rusos han conseguido desviar recursos ucranianos? Sí. De hecho, lo acaba de explicar Jorge, ¿no? Algunas de esas unidades importantes que los rusos no han conseguido romper tanto como se podía llegar a esperar. Bueno, primero a ver cuál era el objetivo, ¿no? Porque nosotros mismos decíamos, bueno, igual si están consiguiendo presionar en unas defensas que parecía que eran más débiles de lo que se había dicho y que esa línea profundísima de defensa no existía en esas dimensiones, pues los rusos podrían presionar y avanzar más. Pero el objetivo prioritario no necesariamente pasaba por ahí, sino por desviar recursos y retomar un poco el frente en Donetsk, que es al que iremos ahora. La cuestión entonces no es si Ucrania ha ganado poco o mucho, la cuestión es que Ucrania consigue frenar los avances, Ucrania consigue parar la iniciativa rusa en el frente de Kharkov y Ucrania, bueno, pues puede seguir presionando y quizá eso obligue a los rusos a destinar recursos si quieren mantener esa cuña, es decir, son muchas cosas. Y bueno, pueden ser más o menos importantes, ya digo, ahora mismo parece que no es mucho, pero sí que se ha conseguido tanto frenar el avance sobre Lipsi, que ya no está bueno, pues en esa contestación directa por parte de los rusos, y sí poner en aprietos la presencia en Bobchans, porque por consolidar por parte de Rusia alguna de esas dos ciudades podría haber abierto más posibilidades de las que se han abierto, ¿no? Es lo principal que teníamos aquí. No sé, es lo que ahora ya cada uno que juzgue, como dice Jorge, si ha sido un éxito o no ha sido un éxito en función de lo que crea que son los objetivos rusos y ucranianos, porque creo que ninguno estamos aquí ni en Kiev ni en Moscú dentro de los círculos de poder para saber cuál es el objetivo que perseguían realmente, ¿no? Vale, nos hacen unas Vale, cuantas preguntas, si quieres, antes que pasemos a otro frente, sí. tratarlas. Adelante, vamos con ellas. Vale, bueno, a ver, ¿qué he visto? Las he visto antes y ya lo he despistado. Bueno, lo de siempre, nos preguntan un poco que cuánto más va a durar la guerra. Si Rusia lo que pide no es negociar, dice, bueno, os leo el comentario. Rusia lo que pide no es negociar, sino la rendición. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades de rendición y menos de negociación no hay modo de ver, aunque ninguno de los bandos esté dispuesto. Bueno, sobre esto podríamos hablar un poco también del contexto que les han dado a esta cumbre diplomática de Suiza el fin de semana pasado, la cual, pues, estos 80 países han dado apoyo a esa postura ucraniana, esos plan de 10 puntos ucranianos y a esa validez por así decirlo, ese respaldo a la necesidad de preservar las fronteras internacionalmente reconocidas en cualquier acuerdo de paz. En general, casi podemos decir que ha sido una suerte de baño de masas diplomático, ¿no? Podemos incluso hablar que ha sido esa cumbre en Suiza más que realmente ninguna forma de cumbre diplomática, ¿no? Así, digamos, todos sabían a lo que iban y lo que iban un poco a firmar. Por mucho que algunos países de los que han asistido a la cumbre, algunos de los más importantes, en mi opinión, de hecho, ¿no? No han firmado el documento final. Eso es relevante, ¿no? Eso también a tener en cuenta. Sobre cuánto más va a durar la guerra, pues me interesa, mira, a mí también me gustaría saberlo, no te voy a mentir, a mí también me gustaría saberlo. Nuestras especulaciones internas en Descifra llevan siendo desde hace mucho tiempo 2026 como fecha más temprana de fin de la guerra. Pero quién sabe, pueden pasar muchas cosas. Desde luego, el fin de la guerra no es próximo. ¿Valoraciones al respecto, Alejandro? Sí, eso es una cosa que hemos hablado bastante. Al final depende de tantos factores. Por ejemplo, un factor clave puede ser las elecciones estadounidenses. Sé que se dice que ya que no es tan relevante, pero al final, teniendo en cuenta que cada vez salen más y más detalles de lo que Ucrania y Rusia estaban dispuestos cada uno de ellos, ¿no?, a ceder para llegar a un acuerdo en 2022, ha cambiado mucho la situación.
por parte de ambos, además, tanto para mejor como para peor en distintas circunstancias. Entonces, al final, que esos patrocinios occidentales, que son importantísimos, se pudieran ver comprometidos, pues sería un factor importante para acelerar cualquier tipo de negociación. Hay muchos analistas, bueno, quizá también incluso en el sector político, que señalan, aunque también lo hemos comentado alguna vez, que no es realista, ¿no? Considerar que Ucrania vaya a recuperar todo su territorio con las fronteras de 1991. Hablo de occidentales, evidentemente los prorrusos pues lo dan por sentado, ¿no? Pero en esos sectores occidentales también se considera que lo que se intenta es mejorar la mano de Ucrania para poder negociar y que en algún momento tendrán que negociar. Pero si ese algún momento no es ahora, es porque se ha considerado que el apoyo occidental puede ser crítico para mejorar la mano. En el momento en el que se considere que o ya no conviene, o ya no se puede, o ya se han cumplido X objetivos de desgaste con Rusia o de lo que sea, pues quizás sí que se puede acelerar la negociación. Desde luego, con la administración demócrata estadounidense, parece claro que no. Con las nuevas autoridades que se están confabulando en la Unión Europea, parece que estamos incluso un poquito más lejos, fijaos cómo están las cosas ahora, pues parece que iremos un poquito más en esa línea de lo que estamos ahora, o sea, menos diplomacia, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos hace que mínimo 2025 como mínimo, o sea, este 2024 lo descartamos por completo. Ahora todo lo que pueda pasar un cisne negro, pues un cisne negro no es controlable, ¿no? Pero un 2025 mínimo. Y Jorge ha hablado de 2026 porque eso ya es un mínimo realista, ¿no? Lo otro es mínimo de posibilidades humanas, prácticamente. Luego, bueno, nos preguntan sobre los rumores muy extendidos de si Rusia tiene una reserva de soldados por una gran ofensiva y que si no la han hecho por una previsión de una maniobra de escalada de la OTAN. Sabemos que bien que ha habido un trillón de rumores distintos sobre Rusia lanzando una gran ofensiva este verano, en general en el futuro próximo, y cómo esto pues, podría plantearse de distintos ángulos. Se ha hablado de esa gran ofensiva en Kharkov antes de que hiciese esta incursión pequeña en Kharkov, se ha hablado de Sumy, se ha hablado de los kills, se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de muchas posibilidades. Ahora, de hecho, creo que el último gran rumor que estamos viendo a más canales ucranianos es que los rusos están acumulando un grupo de 10.000 tropas en la zona de Kolomichivka y que van a avanzar desde ahí hasta los Kiev. Ese era el último rumor. Antes eran 40.000 para avanzar desde Sinkivka hasta Kupiansk. Y antes de eso eran 100.000 que tenían, etcétera. Siempre hay una máquina continua de rumores, una máquina continua de especulaciones sobre lo que va a pasar en el futuro próximo. Yo no tengo datos que puedan decirme Rusia tiene X tropas en reserva, porque no lo sé, sinceramente, no parece que estén de conocimiento público en ese sentido. Putin dijo que tenían 700.000 tropas desplegadas en Ucrania y que los cálculos de inteligencia occidental eran 800.000 y por lo tanto a raíz de eso se ha hablado mucho de las 100.000 tropas dónde estarán, pero no me parece realmente muy propicio para especular el entorno actual, sobre todo por el cual estamos en un momento, como estaba diciendo antes, alcanzando una fase de combates en todo el frente, pequeños avances de los rusos en todo el frente. Ahora veremos el resto de los sectores que no son Kharkov para poder comentarlo al respecto. Y en general, pues no creo que Rusia esté conteniendo fuerzas destinadas a Ucrania, ya destinadas a Ucrania, por nada de la OTAN. No me parece que sea el caso. Bueno, teníamos por aquí un par de subs, lo que pasa es que una no me termina de salir quién ha sido y otra que es de Prime, de Bombardeen, de 7 meses. Sí, también de Prime. Vale, bueno, pues genial. Muchas gracias dice, he recuperado el Prime, por recuperarlo para dejarlo con nosotros. No voy a decir el nombre completo, no. Vamos a pasar a otro punto del frente si quieres, Jorge, si no hay alguna Bueno, sí, cosita no, había que alguna añadir. pregunta más, sí, digamos, un Venga, pues poco. vamos. Nos han preguntado, bueno, Adelante. ha habido mucho debate en el chat sobre la pregunta de cómo está la economía de Rusia. Que nos preguntan una vez más si los medios occidentales hablan de un inminente colapso económico en Rusia y lo llevan hablando los últimos 2 años.
no le haría mucho caso a las especulaciones drásticas de cambios cataclísmicos que pudiesen dar fin a la guerra por cambios en la economía rusa. Yo, desde luego, no le daría la más mínima autoridad o relevancia a estos datos porque, sí, como digo, llevamos escuchándolos desde febrero de 2022 de manera continua, mes a mes. O sea, creo que podéis compartir eso conmigo, ¿no, Alejandro? Que la especulación de Rusia va a colapsar mañana es algo que nos hemos hartado de escuchar estos últimos 2 años. Como con los suministros armamentísticos también, ¿no? O sea, Sí, es como Rusia estaba a punto de perder en todos los frentes en los que se puede perder como país. correcto. Y es un poco. Sí, pero no le damos mayor relevancia. ¿No? A ver, y creo que he visto una más y podemos ir por el resto de los frentes. Eh, 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 Disculpadme si os pierdo, pero os contestéis entre vosotros también mucho, sobre todo sobre esta cuestión de lo económico, así que. Bueno, también tenemos por Va, aquí como 100 cheers de David Villén. Nada, le doy las gracias en lo que encuentras la, la pregunta. nada en contra, así que vamos a ir por otros frentes. Si me he perdido algo que habíais preguntado y que tengáis muchas ganas de que sea contestado, por favor, repetid la pregunta. Muy Eh, bien, me Bien, parece. pues vamos al siguiente sector del frente, que sería el de los Kiel, ¿no? En general, la situación a lo largo del río Kiel, con esos distintos puntos, todas esas distintas zonas donde ha habido avances por parte de Rusia. Quizá el más relevante de todos los que podríamos mencionar, ¿no? Sería la zona de Kislivka, la zona de Davivka, Kotliarivka, Ivanica y Kromalny Brestove, que son todas esas localidades capturadas por Rusia este año, justo en esa frontera entre los oblasts de Kharkov y Lugansk, justo en la parte norte del sector de los Kil. Son unos 50, 60 kilómetros cuadrados, le mirad, que han capturado, que han avanzado en esa zona y que se continúa habiendo pequeños avances en la misma, al norte de Vanivka, y con combates en la periferia de Stepova Novoselitka, que es otro pequeño pueblo que también está por ahí. No es una zona que, digamos, parezca por el momento al menos, que vaya a producirse un cambio drástico en la misma, pero es importante vigilar, ¿no? Porque siempre es relevante esa visión sobre ese subsector de Kupiansk, ¿no? De esta línea de frente y la relevancia que puede tener. Más recientemente hemos tenido un poco al sur de esto, un poco al sur, os digo 10 kilómetros al sur, creo. Voy a comprobarlo. No llega a ser 10 kilómetros al sur. Hemos tenido un avance ruso tomando las localidades de Miasozarivka y Andrivka. Sé que hay muchos Andrivkas, pero es la Andrivka al oeste de Svatove, que sé que hay muchas y puede llegar a la confusión, pero es esa Andrivka. Que también han sido avances recientes, y es precisamente esta zona en la que decía antes eh, que hemos tenido muchos rumores sobre que Rusia está preparándose una gran ofensiva en la zona y que podría haber un relativo colapso de las fuerzas ucranianas ahí. Me parece mucho al aire, por así decirlo, por ahora, pero desde luego es algo que tenemos que prestar atención. Al fin y al cabo, los Kiel ha sido una de esas zonas de frente que más hemos hablado sobre cuál es su situación y cómo podría ser interesante para Rusia tratar de recuperar la frontera natural del río Skil para estabilizar esa zona de frente y poder concentrar tropas en otras partes, ¿no? Eso es algo que hemos especulado mucho al respecto. Bueno, Alejandro, ¿quieres añadir algo o sigo hacia el sur? Nada, brevemente, lo que os decíamos, ahora que lo tenéis enfocado justo en pantalla, que hemos ido como señalando todo lo que es el frente activo. Ese es el frente del río Skil, del que ha hablado Jorge, que es muy importante, pero como veis, pues está lleno de parches de color amarillo, entonces pues no se puede tampoco ir profundizando en todos ellos. Es una zona que está, pues eso, a nivel de frente, está muy curseada. Tenemos uno, eso, en el norte, muy cerca del frente de Kupiansk. Los otros que he ido explicando son esa gran mancha en color amarillo, que es la de Kislivka, Kotlariivka, que son las dos que ha dicho primero. Y luego ya son otras pequeñas zonas de avance que están muy, bueno, muy separadas entre sí y que, bueno, pues son las que conforman el frente del río Skir, que va desde Kupiansk hasta Limán prácticamente, ¿no? Esto ya nos dice que es toda la frontera desde el norte con Rusia eh, y Kharkov hasta la triple entre Donetsk, Lugansk y Kharkov, ¿vale? Más o menos son esas las zonas de las que estamos hablando. Bueno, pues ahora, como vamos acompañando
la explicación, vamos a llegar ya sí al gran frente, ¿no? Que es el de Donetsk. Yo creo que la única pequeña parada que hay Bueno, antes, quizá. sí, Siversk. Yo voy a comentar algo un poco de cosas de Siversk, porque también hemos tenido bastante movimiento en los últimos 10 días en la zona de Siversk. Sí, Eh, adelante, adelante. O sí, sea, me refería justo a esa zona que es como que está entre los dos oblasts, ¿no? Es entre sí. Donetsk y Lugansk. A ver, en los últimos 10 días parece que Rusia está consiguiendo terminar de consolidar esa larguísima batalla, que es la batalla por la localidad de Bilohorivka, y que han tomado el control de la cantera y de la mayor parte de las viviendas, de los edificios de la localidad. Decimos que, y lo decimos como está viendo, es una batalla muy larga, porque precisamente es una batalla que empieza cuando después de Sverodonetsk y Lysychansk, porque en ese momento Bilohorivka es la única localidad de todo el Oblast de Lugansk que está en manos de Ucrania, al menos eso hasta hasta la ofensiva de Kharkov y que luego que avanza cruzando el río Skil y libera algunas localidades más. Pero Bilohorivka tuvo ese momento de ser la última localidad de Lugansk, justo después de Severodonetsk y Lysychansk, y nunca llegó a consolidarse el control de Rusia sobre la misma y Ucrania acabó expulsándoles y desde entonces ha estado continuamente en disputa, en combate. Y parece que finalmente Rusia está consiguiendo consolidar ahora recientemente los avances sobre esta localidad, sobre esta pequeña localidad, y esto es significativo de cara al futuro del frente de Siversk, donde también hemos tenido en las últimas semanas un avance notable en la zona sur de ese. No es un caldero realmente, ¿no? De ese subrector, vamos a decir, donde los rusos han avanzado finalmente más allá de Besele, han cruzado el Suka Plotva, que es un pequeño río que cruza por la zona de Besele, y han entrado en la localidad de Rozdolivka, tanto desde el suroeste como desde el este, que es esa pequeña, es la localidad que está justo al este de esa zona grande amarilla que estáis viendo ahora mismo en el mapa, ¿no? Que estáis viendo, veis esa zona al sur de Siversk, ¿no? Pues justo esa pequeña cuña amarilla de la izquierda, pues esa es la entrada desde el suroeste a Rozdolivka y la propia masa banda amarilla es la entrada desde el este. Pues también pues, hemos tenido también movimientos en esta zona. Es valento, es un frente, no es un frente de los principales, por así decirlo, ¿no? Es un frente donde los combates son continuos, como prácticamente todas las zonas del frente, pero hay avances dignos de mención en las últimas semanas. Vale, Sí, bueno, yo creo que ya le gustaría a los rusos, ¿no? Que fuera uno de los avances principales o una de las zonas principales, porque precisamente ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que Siversk, que parecía que podía abrir las puertas, ¿no? Desde la caída de Lysychansk y Severodonetsk, como nos has comentado, hacia Slaviansk y Kramatorsk, está siendo bastante defendida. De hecho, esa batalla numantina que has planteado en Bilohorivka, para los que no tengáis todavía localizada esta ya histórica localidad, que es un pueblito, ¿no? Pero por la situación geográfica se ha vuelto clave. Estamos hablando en ese subsector de la zona este, esa pequeña franja amarilla que está en dirección Siberio-Donetsk. Esa es la que está moviéndose a nivel de prácticamente metros. Ni siquiera hablaría de kilómetros, ¿no? Estamos hablando de metros, además, hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo. Es un frente tan poco estable que, claro, por ejemplo, si veis el que hay justo al norte, que es la zona de Torske, que lo veis ahí escrito, es otro frente donde tampoco, como pasaba en Bob Chance, tampoco vale de nada decir cuál es la situación porque cambia constantemente. Es cierto que los ucranianos ahora están recuperando un poquito más, por eso lo veis en verde, pero es que me da lo mismo quien esté avanzando porque está completamente estancado para adelante y para atrás. Mientras que en Bilohorivka, que ocurría esto hasta hace poco, la novedad es que ya no está ocurriendo tanto, ¿no? Sino que los rusos ya están tomando, pues ya no solo, como dice, la cantera, sino todo lo que había en la zona. Claro, es que por la orografía no termina la batalla y ahí sí que sigue siendo todavía relevante. Y luego, pues lo que nos comentaba Jorge, que eso sí que lo ha señalado muy claro, que es el sur. Esa otra mancha que veis al sur, de color amarillo, es el frente que se ha unido, ¿no? De avance desde Soledar hacia Rozdolivka, que podría ser uno de los primeros grandes intentos, ¿no? De volver a retomar el sector de Siversk, y por el este de Besele, que es el que nos ha comentado ya él, así que no lo repito. Y bueno, podemos ir al siguiente, que ya sí que es ese gran sector de Donetsk del que hablaba. Bueno, veis además que
que además lo hemos explicado varias veces, pero lo voy a conectar porque ya empieza a tener importancia conectarlo, ¿vale? Antes hablábamos mucho del sector de Bakhmut, que ahora es el de Chasiv Yar, y hablábamos mucho del sector de Avdiivka, que ahora es el de Ocheretine y Karlivka. Os acordaréis también que os hablábamos de las líneas de defensa y de cómo iban a llegar a la de Ocheretine y Karlivka. Vale. Bueno, pues es que ahora esos dos sectores se pueden entender juntos. Hay una carretera muy importante que, a ver si podemos acercarnos para que se vea, pues eso, tanto Chasiv Yar como Avdiivka. Y ahí veréis que hay una carretera que es clave porque conecta la localidad que se encuentra al lado de Chasiv Yar, ¿no? Que en este caso es Konstantinivka, con dos zonas. Una con Pokrovsk hacia el suroeste y otra con el frente de Horlivka, que es uno de los que no se ha movido, ya prácticamente el único. Yo creo que ya no quedan más después de este, desde 2014. Bueno, Creo que este ya esto es es el falso último. en las últimas 48 horas, eso es falso. Bueno, por eso lo he introducido, porque no se ha movido, pero justo hoy traíamos la novedad que hay en pantalla. Bueno, ahora en pantalla estáis viendo, como digo, de Chasiv Yar, esa carretera que os señalaba hacia una nueva mancha de color amarillo que ahora vamos a introduciros, que es la del frente de Horlivka, pero un poquito más hacia el suroeste es donde estaría ese lejano todavía sector urbano de Pokrovsk, que también es como de las últimas grandes localidades que hay en la zona centro del Oblast de Donetsk, que ya estaríamos sino hablando de Dnipropetrovsk. Pero bueno, esto como ya se va bastante del tema, la cuestión es que uno de los objetivos clave de Rusia es cortar esa carretera, presionar de manera que pueda caer el sector que no se está todavía hablando de Caldero, pero se pudiera llegar a hablar del mismo, entre Chasiv Yar y Oseretine. Si quieres, pues ya nos puedes ir contando los avances que ha habido en cada uno de los mismos. Tenemos en pantalla el de Chasiv Yar, por comenzar por alguno. Bueno, entonces, en los últimos días lo que hemos tenido principalmente es como estado la disputa por Kalinina, por esa localidad al noreste de Chasiv Yar, que hubo una pequeña controversia ucraniana, les expulsaron a los rusos del centro de la localidad y los rusos han vuelto a entrar en ella. Ha sido el principal cambio en este pequeño subsector en los últimos días. Ahora bien, aparte de eso, continúan los combates dentro del sector oriental de Chasiv Yar, el que está al este del canal del Donetsk, ¿no? Y continúan los combates más al sur, intentando avanzar desde el Klishchivka intentando avanzar los rusos para limpiar o expulsar a los ucranianos de toda esta serie de campos que hay al este del canal, pero que ya no tienen ninguna localidad dentro de ellos. Una serie de campos en los cuales tienen posiciones importantes los ucranianos defensivas, pero que son esos campos. Y porque dentro de toda esta gran cuenca, dentro de toda esta gran cuenca, pues este ha sido de los tres sectores, por así decirlo, del de el Chasiv Yar, del Ocheretine y el de Gorlovka, donde hemos tenido menos cambios significativos en los últimos días. Así que creo que podemos pasar a lo que es, como decíamos antes, la novedad más importante, que ha sido que en las últimas 24 o 36 horas los rusos han avanzado desde... ¿Cómo se llama el sitio? ¿Makivka? El cruce de Mayors, ¿dices? Sí, Mallorca, perdón. El cruce de Mallorca, sí, que es una de las zonas que donde estaban tradicionalmente. No se habían movido prácticamente los frentes de 2014 y ahora ha habido varios intentos de asalto por parte de los rusos desde entonces. O sea, digamos que no es que ya no haya pasado nada, pero digamos que parece que ahora han conseguido romper esa línea defensiva y entrar en la localidad de Pivnitsne, que es justo al oeste, es una pequeña localidad que está en las afueras de Dzержinsk. Esto es importante porque indicaría si tiene el potencial de ser una ruptura estilo Cheretine. Tiene el potencial, no digo que lo vaya a ser. Porque al haber atravesado esa línea clásica, esa línea del de larga duración de las defensas ucranianas, tenía la posibilidad de desbordarse hacia otras localidades en la zona al haber superado esa defensa. Por ahora, no, tampoco queremos especular en exceso a este respecto, pero podría ser algo importante sobre lo que volver en los próximos días.
De hecho, No sé si aquí ya quieres veis en añadir. pantalla lo que comentábamos, esa pequeña ruptura de Mayorsk. Es verdad que los rusos, y ya se les llegó a dar por confirmada la toma inicial hace ya pues, casi años, diría yo, porque como ha ido esta guerra avanzando, lo que pasa es que una cosa es alcanzar el cruce, porque ya no hablaría casi ni de localidad, hay localidad pequeña, pero lo importante era el cruce de Mayorsk y toda esa zona súper fortificada. Pero ahora el hecho de que hayan consolidado una zona tan amplia, mirad que es pequeña, pero es amplia para las defensas que había en la zona y lo que ha dicho Jorge, ¿no? Que hayan podido llegar a las afueras de Pivnich. Sí, Pivnichne. Claro, esto es una novedad. Ahora, ¿dónde está todo esto que veis en pantalla? Como decía antes, hay ese intento de romper la carretera desde Ocheretín hacia esa zona que está como combada hacia el sur, ¿no? Que conecta Pokrovsk con Konstantinivka. Esto lo podéis ver fácilmente ahora mismo en pantalla. Y esa otra zona que quedaría como encauldronada, ¿no? Como decirlo, ¿no? En un caldero, es New York, que es por la que nos preguntáis, por cierto, en el chat, ¿no? Preguntáis por la zona de Nueva York, que sé que siempre os llama mucho la atención, y Zerchinsk, que también lo encontraréis como Toretsk, ¿no? En algunos lugares. Bueno, pues todas estas localidades que se ven en pantalla, que quedarían dentro de ese caldero si se llegara a producir, y que por supuesto esto no es algo que sea inmediato, son un punto crítico a partir del cruce de Mayorsk. Entonces, por eso es tan importante la toma de ese cruce. Diréis, es que ya no es ni un pueblo ni una ciudad, es un cruce. Es una cosa muy pequeña, pero que ya en su momento, además me estoy acordando ahora, porque por aquí creo que es por donde iba la cuestión del canal de agua. Eh, Se habló de esta toma cuando la campaña por el sur de Bakhmut, antes de que se lanzara ese asalto, recordaréis que se tomó el sur, el norte, se hizo ese semi-embolsamiento que no llegó a cerrarse y después se asaltó de este a oeste, ¿no? A través de ese desnivel que había en la ciudad. Bueno, pues todo eso, al principio, comenzaron avanzando desde Gorlivka hacia el norte y se hablaba mucho del cruce de Mayorsk. Bueno, pues ahora que ya está confirmado, es cuando nos planteamos, bueno, si la estrategia va de llegar desde Ocheretín y cortar la carretera, ¿no? Para dar problemas a los suministros de Pokrovsk a Konstantinivka, si la propia campaña de Chasiv Yar al mismo tiempo, porque son campañas, como estamos hablando, de a lo mejor todo el verano, ¿no? O sea, de llegar de Ocheretín a esta zona de carretera, y fijaos que parece cerca, ¿no? Pero puede ser complicada. Ahora iremos con el frente de Avdiivka, porque hay más cosas que comentar aparte de lo de Ocheretín. Y también el propio frente de Chasiv Yar, porque si se atraviesa el canal de agua y se toma el resto de Chasiv Yar, es verdad que está como segmentada en subsectores, lo cual complica esa toma, pero al mismo tiempo hace que sean distintas batallas posibles, ¿no? Si esto ocurre, queda mucho más expuesta Konstantinivka. Y veis que la toma de Konstantinivka prácticamente sería un desastre para New York, para Zerchinsk, para toda la zona de la frontera de 2014. Y es lo mismo que pasaría con Avdiivka. Si la línea de defensa está notablemente consolidada en New York y es indefendible porque en algún momento se volviera indefendible, ¿dónde se sitúa la nueva línea de defensa? Eso podría ser una ruptura muy fuerte. Por lo tanto, este sector crítico es un sector importantísimo que veremos durante este verano o no. Vamos a ver cómo evoluciona. Y bueno, antes de darle la palabra a Jorge para irnos con Aptivka y lo que ya no es solo Aptivka, dar las gracias por aquí, que he visto que había una a ver, no, esta ya la hemos agradecido antes. Una de regalo de Village Atik, ¿no? Entiendo de nuestros mecenas entre sí, se las regalan por si no tenían suficientes. Y bueno, pues había algunas preguntillas que ahora iremos contestando. No sé si quieres, Jorge, pasar primero con alguna pregunta y luego vamos con lo de Mm, Oseretine, o terminamos primero el sector y Nada, o luego. sea, he ido contestando varias de ellas por el chat porque son preguntas Ujú. cortas, ¿vale? Realmente, sobre, por ejemplo, nos preguntaban sobre si los F-16 podrían llegar a despegar desde países que no fueran Ucrania. Para mí es un rotundo no. No creo que se vaya a dar ese caso bajo ningún concepto. Y yo, luego, la única que no he contestado, que es de lo que hemos tenido pendientes, es que nos preguntan que cómo está llevando Ucrania los problemas de reclutamiento de nuevos soldados. Y hasta qué punto le está afectando esto el curso de la guerra. Yo, por lo que estoy viendo, sigue teniendo muchos problemas internos de eso. Recibimos noticias todas las semanas, no es del diario, pero es decir, todas las semanas, de autobuses de reclutamiento quemados, de peleas en el proceso de reclutamiento, de
fugas espectaculares a través de las fronteras. Por ejemplo, hace poco tuvimos unas noticias de que habían robado un camión militar y habían cruzado Hungría 16 personas o algo así. Siguen teniendo muchos problemas con el reclutamiento, pero parece que esa gran falta de manpower que tuvieron sobre febrero han conseguido paliarla un poco al menos. Hombre, ahí entran dos noticias, Jorge, y una es básicamente cómo a finales de abril se aprobaba ese proyecto, bueno, mediados de abril, el proyecto de ley, ¿no? Que hablaba de la movilización de hasta 500.000 de personas, que claro, luego se ha troceado de alguna manera y se han puesto unos criterios diferentes para ver qué personas eran válidas para el reclutamiento. Y claro, ahí a finales de abril Ucrania tomó medidas un poco más coercitivas para intentar facilitar ese reclutamiento tan necesario como era el eliminar los servicios consulares en el extranjero para los hombres ucranianos que estén sujetos al servicio militar obligatorio, ¿no? Es decir, que no se pueda evadir de ninguna manera porque te quedas sin esos servicios consulares. Y luego la otra cuestión que ya llegó en el mes de mayo era aprobar que los condenados en prisión pudieran ser movilizados dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, bueno, los que tienen las condenas más graves se les impide, ¿no?, que puedan ser movilizados, ¿no? Pero todo esto acelera de alguna manera las posibilidades de Ucrania para conseguir recursos humanos. Vale, si no sé si tenemos alguna Jorge. otra pregunta. Estoy mirando si tenemos alguna otra pregunta. Eh, vale, pues me dicen que Manpower, ¿por qué usa la palabra Manpower? Siempre, nunca sé qué palabra utilizar en castellano para referirme, porque mano de obra me parece inadecuado, ¿vale? Me parece que no termina de adaptarse realmente a la... Y soldadesca, que es la palabra más literal, nunca me resulta muy extraño de utilizarla, así que Manpower. Entonces, pero vamos, si alguien tiene dudas, la disponibilidad de personal militar para enviar a... Carne de cañón me parece demasiado despectivo y recursos humanos demasiado genérico. Sí, yo he usado Podemos recursos discutir humanos, mucho sobre esto, pero pero en general es un poco eso, ¿no? Es la disponibilidad de personal o lo que sea. Es como tienes que utilizar un eufemismo al final, no hay una palabra clara, ¿no? sí, me gusta Manpower, ya lo siento. Es que lo que tiene leer, sobre todo en inglés, eso. No niego, por cierto, vuestra otra especulación, pero digo que no es por eso. Bien, seguimos con. Y hablamos ahora de Abditka. Bien, pues en el sector, en esta gran zona de avance que es la de Avdiivka, que hay un poco de todo aquí, ¿no? Pues tenemos, los rusos en las últimas semanas han tomado la mitad de Novoalexandrivka, al noroeste de Ocheretine, han tomado Novopokrovsk y están en las afueras de Novoselivka persa, hacia las cuales han avanzado desde Umansk y desde Novopokrovsk, y han avanzado, han entrado y avanzado en Karlivka desde Netailove. O sea, tenemos múltiples avances hacia el oeste y el noroeste en varios puntos a lo largo de toda esa zona masiva de avance, por así decirlo, que es el terreno al oeste de Avdiivka, que continúa siendo uno de los frentes más activos en general. Lo siento, me estoy distrayendo con los del chat. Que las zonas más activas del frente en términos generales. No sé si tú quieres añadir o profundizar en algo. Bueno, aprovechamos ahora que además está el Publi y os voy a hacer primero un agradecimiento por esas 2 subs que ha regalado TIC ahora mismo. Sí, han sido dos, así es. Gracias, estamos al mismo a 7 de ese objetivo. Antes de continuar, y así como digo, aprovechamos que... ¿No? Bueno, pues nada, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar y luego, luego lo recordamos. Simplemente nos quedamos con ese agradecimiento a TIC y la cuestión de Oseretine que me planteabas, ¿no? Que era la cuestión de, bueno, los varios frentes que hemos publicado durante estos días. Teníamos la localidad de Novo Alexandrivka en el norte, que es la que ahora mismo se encuentra a medias, como comentabas, y después, claro, las batallas que vienen, que son un poco lo interesante
si vemos la tendencia desde que se dio la caída de la primera línea de defensa a las afueras de Avdiivka y que se encuentra en distintas poblaciones al lado del río Vovcha, ¿no? Que vuelve otra vez a ser este nombre que nos suena, ¿no? El que marca la distancia geográfica entre esas líneas de defensa previas y la siguiente. Hablábamos mucho del ferrocarril de Avdiivka que seguía por el norte, la zona de Oseretine y también por el otro lado, por el río desde Karlivka, ¿no? El embalse. Vale, esto ya lo hemos comentado antes, lo hemos comentado otros días y son cuestiones pues importantes. Pero ahora mismo la batalla se divide en esos dos subsectores. Por un lado, el que va al oeste, hacia esta línea que acabo de explicar, cuyas únicas localidades en juego ahora mismo son Yasnobrodivka, que se está luchando, digamos, desde Umanske, Novosedivka Persha, que también viene desde la toma de Novopokrovsk, y Yevgenivka, bueno, hay otro pequeño pueblito alrededor, que está todavía más en juego porque Sokil es esa última batalla de pueblos muy pequeños, además es que eso sí que son dos calles, de hecho creo que es la misma calle prácticamente la de Sokil con la de Yevgenivka y Voskod, que bueno, básicamente van a acercar el frente hacia el siguiente punto que puede ser importante. En el sur tendremos Karlivka, donde ya después de la toma de Pervomaivsk y Netailove, pues estamos viendo cómo los rusos han alcanzado el sur del embalse, que es donde se sitúa el pueblo, y en el norte, en la zona del ferrocarril, la localidad de Progres. Y si se toma estas zonas, pues el avance más lógico será hacia Pokrovsk, que parece lejano, pero si vemos en el mapa, y creo que se ve perfectamente desde Donetsk, la caída de Avdiivka, donde se encuentran ahora los puntos de Oseretine y cómo se vuelve otra vez a curvar, ¿no? Esa franja desde el ferrocarril hacia el norte, hacia Pokrovsk, nos vamos a un punto en el que la distancia desde Oseretine a Pokrovsk ya no es tanta. Y eso en dirección oeste, pero si vamos en dirección norte, que es donde estábamos hablando antes, la distancia es todavía menor. Es todavía menor desde Novoalexandrivka y Arkangelsk y todas estas zonas hacia los distintos puntos que se puedan querer asaltar. Digamos que aún así también habría dos formas, ¿no? Entender la batalla de Novoalexandrivka que no va ni por el ferrocarril ni por la carretera hacia el norte, sino que va muy claramente a cortar ese punto de conexión entre Pokrovsk y Konstantinivka. Eso es el caso quizá más evidente de todos los que tenemos. Pero luego también está, si se diera en mayor profundidad, porque aún no está muy claro, la batalla de Kalinove. Kalinove es un pueblo que se encuentra justo al norte de Oseretine. Ahí veis en el mapa Oseretine. Bueno, pues en lugar de ir hacia la carretera para cortarla, irían directamente hacia el norte. Y si se toma Kalinova, es que se estaría dirigiendo otro punto del frente a ese caldero que se querría construir con New York y con todo lo que os hemos comentado en dirección Konstantinivka. O sea, se está apuntando en muchísimas direcciones. Por un lado, hacia el oeste, como digo, hacia esa zona de defensa, hacia el noroeste, Pokrovsk, y hacia el norte, Konstantinivka, así como entre ambas, hacia la carretera que une Pokrovsk con Konstantinivka, que es crítica, como digo. Así que el frente de Oseretine quizás sea ahora mismo el más importante. Bueno, ahora mismo lo lleva siendo los últimos 3 meses, vamos a decirlo, ¿no? Realmente, por mucho que Kharkov le haya podido robar temporalmente el protagonismo, sigue habiendo sido el frente más relevante en general en todo lo que vamos de año. Bueno, yo creo que con esto vamos a avanzar un poco más al sur. Hacemos una muy breve mención al hecho de que los rusos han avanzado desde Georgivka hacia Maximilianivka. Tengo líos con algunos nombres. Ya verás tú cuando se avanzan más por la zona de Pipnivtsne, que tienen un pueblo justo abajo que se llama Sumi, y los líos que va a producir eso. Pero bueno, esto va a ser algo. Pero bueno, sí, hemos tenido ese avance hacia dentro de Maximilianivka, pero realmente en toda esa zona no hemos tenido mucha actividad recientemente. Se ha consolidado del todo para Oskovivka, pero realmente no, a mí al menos no me consta que los combates hayan empezado intensamente en Konstantinivka, así que realmente podemos seguir por el sur de Donetsk e ir hacia pues el subsector de Velika Novosilka, donde los rusos han prácticamente
retomado Starmayorsk, quedan unas pocas casas al noroeste de la localidad que todavía no están controladas por ellos, y han avanzado pues un tercio de la superficie de Urozaine. Y digo aquí retomado porque esta zona fue a su vez recapturada por Ucrania durante la ofensiva del verano del año pasado, y ahora los rusos están volviendo a avanzar en esta zona. Se ha cambiado ya varias veces de manos estas localidades, y a ver si, quién sabe lo que puede parar en el futuro, ¿no? Y aparte de eso, yo diría que eso realmente esa es la última gran novedad en lo que ha habido de cambios del frente en los últimos 10 días, al menos en los rectos. Si nos remontamos más el tiempo, pues sí que habría alguna cosa más quizá, pero no sé si quieres hacer tú algún comentario, valoración sobre esto.